La iniciativa obtenida a través de la oposición rectangular será nuestro tema. Esta forma de obtener ventaja de la posición fue puesta en la práctica por los campeones del mundo desde Capablanca hasta Magnus Carlsen. La oposición rectangular. El estudio de la estrategia nos ayuda a confeccionar un plan o un derrotero a seguir. La estrategia se forma analizando los errores en la coordinación de nuestras fuerzas y las del adversario. Si todas las fuerzas son iguales, la diferencia se encuentra en la coordinación y la iniciativa. ¿Cuántas veces hemos perdido partidas solo dependiendo de un solo movimiento para dar el mate? Hay una regla muy fuerte. Las debilidades de un bando son sus debilidades si el adversario las hace sus puntos fuertes. Y las debilidades son creadas cada que se avanza un peón. La oposición rectangular nos enseña cómo un campeón del mundo encuentra respuesta donde no las había, e incluso posiciones aparentemente caóticas para la mayoría de los grandes maestros, para unos muy pocos que logran descubrir sus secretos, estas excepcionalmente coordinadas para las acciones bélicas como lo hizo el campeón del mundo Miguel Tal. ¿Cómo lo logró? ¿En qué se basó para encontrar esas diferencias secretas? Estas respuestas están fundadas en su preparación o formación. Desde muy pequeño comenzaron a investigar profundamente cada posición. Esto es lo que haremos. La teoría de la oposición rectangular se fundamenta en la conjugación entre los reyes, en la que se enfrentan uno a otro por la lucha de la iniciativa contra el tiempo. La oposición es una ventaja y se toma o se gana cuando al bando que le corresponda jugar coloca a su rey frente al del adversario. En la oposición rectangular es más complejo, que lo veremos a continuación. Todas las formas de oposición, por más complejas que se presenten, se logran obtener la ventaja de la iniciativa para transformar su peón en una pieza de mayor valor, la reina. El rey negro en la casilla E7 dispone de 7 formas de oposición rectangular: A1, A5, A3, C3, G3, C1, G1. Vemos que el rey colocado en cualquiera de las 64 casillas dispone de 7 u 8 formas de configurar la posición rectangular, sin contar las del cuadrado o las oposiciones cercanas. Hay dos formas de obtener la oposición. Al ganar la oposición puede ser moviendo el rey al frente del otro rey o moviendo un peón cuando se está frente a frente. Los finales de partida son estratégicos, son matemáticos y deben ser analizados minuciosamente y memorizados previamente para tener éxito en las partidas prácticas. Y para ello debemos resolver los siguientes interrogantes. ¿Cómo saber si puedo llegar a obtener la iniciativa por medio de la oposición rectangular? ¿Qué bando adquiere la ventaja? ¿Quién es el bando atacante? ¿Quién es el bando defensor? El bando atacante será siempre el que está mejor. Iniciemos con el análisis de la teoría de la oposición rectangular para obtener la iniciativa. Son 4 las condiciones para tomar o ganar la oposición rectangular.
La primera, el color de las casillas donde están situados los reyes deben ser igual. Si es rectangular, las 4 casillas de las esquinas del rectángulo deben ser del mismo color. En este caso, las 4 deben ser blancas. Segunda, el número de columnas del rectángulo entre los reyes debe ser impar, de 1, 3, 5 o 7 columnas. En este caso, 3 o 5 columnas. Tercero, el número de filas entre los reyes debe ser impar, 1, 3, 5 o 7. En este caso, 7 filas o 5 filas. Son válidas las dos. El cuarto, se multiplica el número impar de casillas de un lado del rectángulo por el número de impar de las casillas del otro lado. Como resultado, para ganar la oposición, el número total de casillas debe ser impar. En este caso, 35 casillas o 15 casillas. Son válidos los dos. La siguiente gráfica nos enseña en el diagrama 1 los dos reyes en casillas de color blanco. En el diagrama 2 establecemos un rectángulo donde visualizamos las 4 casillas de los ángulos del mismo color que están situados los reyes. En el diagrama 3 vemos el número de columnas que es impar. En el diagrama 4 vemos que el número de filas entre los reyes es impar. En el diagrama 5 multiplicamos las casillas donde están situados los reyes y nos dará impar, o las que están en el cuadro interno entre los reyes también nos da impar, por lo cual hay una oposición rectangular definida. En el diagrama 6 mostramos las posibles posiciones de oposición rectangular situado el rey negro con respecto al rey blanco. En esta posición juegan las blancas y ganan. Las blancas empiezan a analizar que tienen opciones de una oposición cercana, que no le va a facilitar mucho, o una posición rectangular. Si las blancas optaran por la jugada rey E2, obteniendo la posición diagonal cercana, la partida sería tablas. La razón de que la partida sería tablas por el movimiento que realizó el blanco es que el rey blanco se sitúa detrás o al lado de su propio peón, perdiendo la iniciativa, o sea, la oposición que obtendría el negro. Si quieres seguir recibiendo estos videocursos, suscríbete a mi canal en YouTube, Maestro Internacional FIDE Daniel Rodríguez Pineda. Muchas gracias. Les agradezco por su atención y les agradezco por su ayuda. Cualquier comentario, por favor, háganmelo saber para mejorar y trabajar sobre los temas
que también sean de su interés. Muchas gracias. Como la primera alternativa o tomar la oposición cercana no nos funciona, analizaremos ahora la segunda opción de o tomar la oposición rectangular. Las blancas juegan rey G2, cediéndole el turno a jugar al negro, que ha perdido la oposición. El blanco tiene la oposición rectangular. Las blancas, al ganar la oposición, colocan al rey adversario en Zugzwang, palabra alemana que significa obligación a mover, y por mover se pierde. Primera característica de la oposición rectangular: el color de las 4 casillas donde están situados los reyes es de igual color, blancas. El número de filas entre los reyes es impar, una o 3. El número de columnas del rectángulo entre los reyes es impar, 3 o 5. Al multiplicar el número impar de casillas de un lado del rectángulo por el número impar de casillas del otro lado, como resultado siempre nos dará un número impar. Las negras juegan rey C5. Tratan de ubicarse delante del peón avanzado, tomando un punto débil. Las blancas juegan rey G3 y vuelven a tomar la oposición. Verificamos si tenemos la oposición rectangular. Las 4 casillas de las esquinas del rectángulo son de igual color, donde están situados los reyes. El número de filas es impar. El número de filas y columnas es impar y pueden ser 1 y 3 o también puede ser número de filas 3 y número de columnas 5. Siempre el número debe ser impar. Como resultado, al multiplicar el número de columnas por el número de filas, será impar. Hay oposición rectangular.
Después de realizar el análisis de que las blancas sí han obtenido la ventaja de la iniciativa a través de la oposición rectangular, continuemos con el tema del final. Las blancas juegan rey G3 y vuelven a tomar la oposición. Las negras juegan rey D6. Las blancas juegan rey F4, obteniendo la oposición diagonal cercana. En la teoría de la oposición rectangular y distantes, es transformarlas en posiciones reales cercanas, diagonal, horizontal y o vertical, que al final son las que verdaderamente nos marcan el resultado y nos llevan a un feliz término, coronar el peón. Las negras juegan rey E7. Las blancas juegan rey F5. Las negras juegan rey F7. Las negras han capturado la oposición vertical cercana. Le corresponde el turno de mover al blanco. Las blancas utilizan el segundo método para ganar la oposición y juegan su peón a F4, tocándole ahora el turno a mover al bando negro, que están en Zugzwang y pierden la iniciativa. Las blancas han logrado transformar la oposición rectangular en una oposición vertical cercana. La partida ya está definida. Las negras juegan rey F8. Las blancas juegan rey F6. Obtienen una posición técnicamente ganada. El rey ha logrado llegar a la sexta fila. El rey en la sexta fila gana siempre sin importar quién tenga la iniciativa. Las blancas juegan y dan mate en 12 jugadas. Técnicamente la partida está definida. En el siguiente ejemplo veremos que podemos contabilizar tanto las columnas como las filas desde la parte interna donde están los reyes situados hasta la parte completa de los reyes. Veamos el ejemplo. Posición de estudio. Establecemos el rectángulo con sus 4 casillas angulares de igual color. Observamos que sus columnas y sus filas son impares. Las columnas, contando donde están situados los reyes, son 7, pero entre los reyes solamente hay 5. En las filas ocurre 3 o 5. Tenemos dos rectángulos, uno situado y compuesto por las casillas donde están los reyes, tanto en columnas como filas, y uno interno. Ambos son impares, son válidos los dos.
El uno son 5 por 7 y el otro 3 por 5. A continuación, veremos un modelo que se presenta por primera vez sobre la oposición rectangular y que lo trata con una simplicidad y una maestría el tercer campeón del mundo, José Raúl Capablanca y Graupera, que nació en La Habana y su fuerza radicaba en que era un virtuoso posicional innato. Le gustaba la parte final de las partidas. Estudiaba las posiciones estratégicamente. Era su virtud. La simplicidad y los tratamientos estratégicos a profundidad. De ahí veremos la primera partida, la primera posición de oposición rectangular que ganó José Raúl Capablanca. Juegan las blancas y ganan. Adquieren la iniciativa. Rey E3. Por primera vez en los campeonatos del mundo, José Raúl Capablanca construye la oposición rectangular. Las negras juegan Rey F6. Rey D4. Capablanca ha transformado su ventaja de oposición rectangular a una oposición cercana diagonal. Rey E7. Rey E5. Ahora logra transformar las diferentes posiciones anteriores a una oposición vertical cercana. Es la más productiva de todas, la más importante. Rey D7. Rey D5. Rey D8. Rey D6. Las negras abandonaron porque reciben mate en 12 jugadas. El rey en sexta fila gana siempre. Ya no importa el turno a jugar ni quién tenga la oposición. Ahora veremos cómo Magnus Carlsen, el actual campeón del mundo, simplifica la posición al estilo de Capablanca para materializar su ventaja a través de la oposición rectangular. Magnus Carlsen, que conduce las piezas blancas, utiliza la simplificación como arma estratégica para llegar a la oposición rectangular en esta posición y ganar de una manera muy simple. Dama D7 jaque, obligando el cambio de damas. Las negras capturan la dama con la dama. Las blancas juegan C por D jaque. Rey C8 por D7. Rey G6 por H5. Las blancas, al capturar el peón, han entrado en la oposición rectangular. Vemos que las 4 casillas de los ángulos son iguales y las casillas internas son impares y el número multiplicado es impar. Esta era la posición que estaba buscando el campeón del mundo Magnus Carlsen.
contar con la oposición rectangular y la ventaja de la iniciativa con el peón de más. La partida está ganada por el blanco. Rey E7. Rey G6. Rey F8. Rey F6. Las negras abandonaron porque reciben mate en 12 jugadas. El rey en sexta fila gana siempre. Ya no importa el turno a jugar ni quien tenga la oposición. En el ajedrez gana el que tenga las ideas más claras. Y recordemos, los finales son las claves del éxito. Los finales hacen a los mejores. Rey de B1 a A1. Las blancas han construido la oposición rectangular. Las 4 casillas de la esquina del rectángulo son iguales, del mismo color, negras. El número de filas y el número de columnas son impares. La multiplicación del número de columnas por el número de filas nos da 25 casillas, número impar. La primera oposición correspondía a un cuadrado que se transforma en este rectángulo, donde sus 4 casillas son iguales y son negras y el número de casillas es impar. Y este es definitivo para transformarlo en oposición cercana. Aplicando la teoría del refuerzo del aprendizaje de Botvinnik, vamos a hacer en la siguiente parte un repaso de este tema de la oposición rectangular, la oposición distante y la oposición cercana. La oposición. La oposición rectangular se fundamenta en los principios básicos de la iniciativa, en la oposición cercana, vertical, horizontal o diagonal. Elementos básicos del final. La oposición consiste en enfrentar con el rey al rey contrario. Se logra situando al rey en una casilla del mismo color que la del rey contrario. Mientras medie entre ellos un número de casillas impar, el que juega pierde la oposición. Esta acción tiene gran importancia en los finales de peones y puede empatar un final perdido o coronar un peón. Al conocer la oposición rectangular, la oposición distante o la oposición cercana como armas de ataque para mantener la iniciativa, también nos enseña a conocer los puntos débiles del adversario y tratamos de impedirle que nos apliquen estas formas de obtener la iniciativa, ocupando primeramente los puntos débiles del adversario. La teoría de los cuadrantes es una herramienta muy útil para utilizar la herramienta creada por Botvinnik, la teoría del refuerzo del aprendizaje. Veámosla.
Teoría de los cuadrantes. Imaginariamente podemos dividir el tablero de ajedrez en 4 partes iguales. Esta división facilita la comprensión y el aprendizaje. Es, por lo tanto, una herramienta creativa y pedagógica que permite formular criterios fiables para la elaboración de ideas y planes. Los cuadrantes permitirán realizar ejercicios de aprendizaje que solo cambiarán en ubicación y color de las piezas. Formación. Al interceptar los 2 flancos con los 2 territorios, se forman en el tablero de ajedrez 4 cuadrados iguales, cada uno con 16 casillas. Estos cuadrantes también se denominan zonas y las diferenciamos por su ubicación, nombre del flanco y nombre del territorio donde se sitúan. Cuadrante o zona del rey blanco: H1, E1, E4 y H4. Cuadrante o zona de la dama blanca: A1, D1, D4, A4. Cuadrante o zona del rey negro: H8, H5, E8, E5. Cuadrante o zona de la dama negra: A8, A5, D5, D8. Teoría del refuerzo. El entrenador explica el tema, que es nuevo para el candidato a maestro. En este proceso de enseñanza-aprendizaje, el ajedrecista se encuentra en un proceso de elevar su nivel de juego y para lograrlo se requiere instaurar en su memoria el conocimiento. Ahora, si el ajedrecista está atento y motivado, con su participación activa, solo podrá captar la nueva información presentada por un buen entrenador e instaurar en su memoria solo el 20% de la información entregada. La teoría del refuerzo formulada por el equipo interdisciplinario conformado por el 6º campeón mundial Botvinnik, psicólogos, entrenadores, grandes maestros, excampeones del mundo, preparadores físicos, nutricionistas, educadores, comunicadores sociales, etc., fijaron como objetivo el número de secciones y de frecuencia necesaria para que los candidatos a maestros y futuros campeones del mundo obtuvieran el 80% de los conocimientos. Establecieron este porcentaje como favorable para la captación e instauración del conocimiento en su memoria. El candidato a maestro deberá repasar lo visto en clase dentro de un rango de tiempo no mayor a las 24 horas. Esto hará reforzar el aprendizaje adquirido en la primera clase, fijándolo en un 50%. Posteriormente deberá repasar lo visto en clase dentro de un lapso de tiempo no mayor a los 7 días para reforzar el aprendizaje adquirido a un rango cercano al 80%, quedando finalizado el proceso de enseñanza-aprendizaje del tema de clase, siendo considerable y favorable, y se dará comienzo a un nuevo tema. La regla de oro de Botvinnik. Para realizar el mejor resultado en los entrenamientos, Botvinnik utilizó el esquema en la teoría del refuerzo del aprendizaje, elaborado por el equipo interdisciplinario como punto de inicio, y consideró que se debería reforzar las funciones cognitivas, las valencias intelectuales, físicas y de sueño, a fin de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Reforzar la formación en la creatividad y la intuición. Para ello se requiere de una serie de secciones extras que consisten en colocar a los deportistas en situaciones extremas, complejas y principalmente fomentar el intercambio de información por parte de los ajedrecistas, logrando alcanzar con este nuevo método el instaurar en la memoria los temas del entrenamiento entre un 88 a un 95% para todos los candidatos a maestros y futuros campeones del mundo. Como resultado, podemos observar a Smysl, Keres, Tal, Petrosian, Spassky, Karpov, Kosnoy, Kasparov, Kalifman, Kramnin, Tomaryov y otros. Al conocer la teoría del refuerzo del aprendizaje que hemos colocado en varios videos, se me ocurrió realizar la teoría geométrica dividiendo el tablero de ajedrez en 4 mini tableros, donde en cada tablero, mini tablero, podemos desarrollar una posición y después pasamos a otro mini tablero, cambiamos de color de piezas, le agregamos material o le quitamos material y estamos desarrollando con fuerza la teoría del refuerzo del aprendizaje de Boldini. Podemos realizar esta tarea con la oposición, oposiciones cercanas, oposiciones distantes y oposición rectangular, que es la más difícil, y la cambiamos de cuadrante y esto nos va a ayudar. Vamos a ver un ejemplo pequeño de cómo sería el cambio con la teoría de los cuadrantes. Tomamos el tablero de ajedrez y colocamos los dos reyes que estén en oposición horizontal o vertical y empezamos a realizar todas las opciones de posición horizontal que tenga el rey blanco situado en F3 con otros reyes y todas las posiciones horizontales que tenga el rey negro en D7. Después le agregamos un peón y continuamos haciéndolo de esta forma. En cada posición que creemos debemos conocer las características que construyen el rectángulo en la oposición rectangular, aún cambiando el color de los reyes. Con ayuda de etiquetas o tarjetas podemos identificar el número de columnas o filas, columnas en este caso. De igual manera trabajaremos las filas. Y finalmente haremos un repaso a nuestras matemáticas, haciendo ejercicios de multiplicación que son de una gran ayuda intelectual para el trabajo del ajedrez. Se necesita ir desarrollando también la memoria. Con la información que hemos adquirido, podemos analizar el control de las casillas. Podemos también mirar la seguridad de los reyes, el desarrollo de las piezas, no solo en las aperturas. Impedirle al adversario desarrollar una pieza o activar una pieza es el caso de la oposición, por ejemplo. Se impide el desarrollo del rey activo del adversario. Todos estos elementos que estamos aprendiendo en el final los podemos llevar a cualquier campo de la partida de ajedrez. Puede ser aperturas o el medio juego. Los campeones del mundo trabajan constantemente en buscar las ideas sencillas y tener las ideas más claras. Entre más sencillas y más claras sean, más rápido le fluyen cuando las necesitan aplicar. Posteriormente haremos un resumen de lo más difícil a lo más sencillo.
En el estudio que hemos hecho y en los videos que estamos trabajando, iniciamos en sentido contrario, desde lo más sencillo a lo más difícil. Ahora en el resumen haremos al revés, de lo más difícil a lo más sencillo, la posición o posición rectangular. Pasamos a lo simple y esto nos aumenta la memoria visual. Luego que hemos fijado en nuestra memoria la teoría, pasaremos a la acción. Colocar los peones y mirar desde lo más simple cómo se aplica la teoría de la oposición en la práctica, es decir, llevar a feliz término la coronación de un peón.